la mayoría, si no es que todos los mexicanos, ¿verdad? Nos sentimos patriotas y nos nace en el corazón, ¿verdad? Gritar ¡Viva México! Es necesario, hermanos, reflexionar la enseñanza bíblica, la enseñanza de la Biblia, de que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. El apóstol Pablo nos habla precisamente y nos dice que estamos de paso, ¿verdad? En este mundo, que vamos de paso solamente, que somos extranjeros, que somos peregrinos y que nuestra ciudadanía no está aquí. Tenemos una credencial que nos hace, hermanos, legítimos ciudadanos, ¿verdad? De este país, de este municipio, de esta ciudad, de este estado. Pero la enseñanza bíblica nos dice que todo aquel que ha reconocido a Jesucristo como su Salvador personal, hermanos, tenemos una ciudadanía allá en los cielos. Es decir, ya no pertenecemos, aunque vivamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, pues nuestra ciudadanía está con Cristo en los cielos. Así que, reflexionando en esto, me encuentro, hermanos, que en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que Pablo exclamaba, hermanos, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por lo cual, hermanos, sin duda, nuestra frase debería ser, en vez de gritar eufóricamente, ¡Viva México!, ¿verdad? Y no es malo, no me lo tome a mal, ¿verdad? No es malo si usted quiere echarse el grito, lo puede hacer, ¿verdad? O si lo hizo, qué bueno. Pero creo que nuestra frase, hermanos, la frase del creyente debería ser que viva Cristo en mí. Que viva Cristo en mí. Creo que ese debería ser nuestra frase, hermanos. Y precisamente es el título del mensaje esta mañana. Pero surge una pregunta: ¿cómo podemos hacer esto realidad en nuestras vidas? Porque podemos gritarlo, hermanos, podemos decirlo todos, ¿verdad? Pero que eso sea una verdadera realidad en nuestras vidas es otra cuestión. ¿Cómo poder gritar, hermanos, con toda convicción que viva Cristo en mí? Vamos a estudiar las palabras del apóstol, hermanos, en este pasaje, y hay que ver o veamos lo que debemos, hermanos, de hacer. Leamos juntos, por favor, Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro que moras en los cielos y en todo lugar, agradecemos, bendito Dios, la vida que nos prestas esta mañana, en esta tarde. Gracias, Señor, por cuidarnos durante la semana. Y gracias porque nos das el privilegio, Señor, de poder estar reunidos en este lugar, Señor, destinado para tu iglesia, para que tu iglesia, Señor, cumpla ese propósito de darte la honra y la gloria, Padre. Gracias por ese privilegio, porque estamos bien, aunque sin duda, Señor, no carecemos de problemas, de malestares, tal vez, Señor. Estamos bien, Padre, y podemos gozarnos en tu nombre, alabarte y bendecirte. Y también, Señor, tener la libertad de abrir tu palabra en este momento. Queremos rogar que tú prepares nuestro corazón. Tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestra mente, nos dé entendimiento para poder comprender tus palabras. Y así, Señor, poder dar un paso más en el crecimiento de nuestra fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por tu palabra y por esta oportunidad, Señor, de estudiarla. Nos ponemos en tus manos, toma el control y usa a tu siervo como el medio solamente, Señor, por el cual tú has de traer bendición, Señor. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué necesitamos, hermanos, para poder exclamar como el apóstol Pablo y hacer de esta frase, hermanos, nuestro grito de independencia espiritual? ¿Qué debemos hacer? Pues en las palabras, hermanos, del apóstol Pablo, podemos hallar una primera cosa. Solamente quiero compartirles dos cosas que Pablo aquí nos menciona. Primero, él dice, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Lo primero que necesitamos, hermanos, para poder gritar con convicción real, sincera, hermanos, que viva Cristo en mí, es hacer morir el yo en mí. Hacer morir el yo en ti. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitas para poder exclamar que viva Cristo en mí. El yo, hermanos, y lo primero que necesitamos hacer es entender qué es el yo. El yo, hermanos, pues ese yo somos nosotros. Eres tú mismo, siendo el centro, ¿verdad?, de tu vida. Eres tú mismo dirigiendo tu vida. Eres tú mismo siendo el centro de todo. Somos nosotros mismos, hermanos. El yo también puede ser cualquier cosa que tenga el poder de constituirse en una fuerza motivante para nuestra vida. Todo aquello que nos motiva, hermanos, y hay muchas cosas que pueden ocupar el lugar de yo. El trabajo, los vicios, los pecados, hermanos, pueden ser parte. Es más, nuestra familia, ¿verdad? Nuestro cónyuge se puede convertir en ese centro, hermanos, en ese yo. Pero somos nosotros mismos, hermanos, o puede ser, les decía, cualquier cosa que se convierta en la fuerza motivante de nuestra vida. Pero Dios, hermanos, Dios debe y quiere ocupar ese lugar del yo. Porque generalmente, hermanos, somos nosotros los que decidimos, los que hacemos, los que tomamos las decisiones. Y no permitimos que Dios sea quien dirija nuestra vida. No permitimos que Dios sea, hermanos. Mire, al estudiar la vida del apóstol Pablo, podemos darnos cuenta que Pablo, hermanos, había renunciado a todo absolutamente. Y lo había dejado, hermanos, y había permitido en él el control absoluto y total del Espíritu Santo. Dios viviendo a través del apóstol Pablo, Dios obrando a través del apóstol Pablo. Por esa razón, Pablo, hermanos, fue tremendamente usado. Porque él, hermanos, había dejado el control y por eso a Dios, y por eso él podía decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para que nosotros podamos también, hermano, decirlo con convicción, porque le decía, podemos exclamar eso y podemos decirlo. Pero esa es una cosa, la realidad es otra cuestión, hermanos. Necesitamos nosotros entender qué es el yo. El yo somos nosotros o cualquier cosa que nos mueva, cualquier cosa que nos motive, cualquier cosa que nos controle, hermanos. Pero es Dios quien quiere ocupar ese lugar. Hay que recordar que no se puede vivir, hermanos, en este mundo, no se puede vivir, hermano, nuestra vida sin un Señor. En Mateo, vaya ahí por favor, capítulo 6. Mateo capítulo 6, dice la escritura, hermanos, allá en el versículo 24. Mateo 6, 24. Si lo encuentran, por favor, vamos a dar lectura juntos. Mateo capítulo 6, versículo 24. Dice la escritura así: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno
Aquí vemos, hermanos, precisamente esto que les decía. No podemos vivir nuestras vidas, hermanos, sin un Señor. Si no es Dios quien ocupa el lugar de nuestras vidas, alguien más debe ocupar ese lugar. Por eso dice el texto, ninguno puede servir a dos, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Entonces, no puede servir a dos, solamente a uno. Y si no es Dios, hermanos, quien está ocupando ese centro de tu vida, si no es Dios, hermanos, el que está ocupando, entonces, ¿quién es o qué es lo que está ocupando el centro de nuestra vida? Aquello que nos motiva, aquello que nos mueve, aquello que nos impulsa, hermanos, ese se convierte en ese poder, en ese yo. Número 2, hermanos, para hacer morir el yo en nosotros, primero dijimos, hay que entender qué es el yo. Y es todo aquello que nos controla, que nos motiva, o nosotros mismos. Número 2, debemos estar plenamente conscientes. Debes estar plenamente consciente y convencido de que aunque tienes una naturaleza vieja en ti, aunque tenemos una antigua naturaleza, hermanos, que está viciada, contaminada por los pecados, hermanos, heredados, esa vieja naturaleza, ese viejo hombre también, como le llama el apóstol Pablo, hermanos, ya ha sido crucificado con Cristo. La palabra de Dios nos enseña que Cristo fue a la cruz y dice que Dios mismo cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahí, hermanos, Pablo decía, regresando ahí a la carta de Pablo a los Gálatas, Pablo mismo, hermano, decía, inicia diciendo en el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermanos, hemos sido crucificados con Cristo. Esa vieja naturaleza o ese viejo hombre que a veces, hermanos, nos controla y que quiere surgir en nuestras vidas, ha sido crucificado con Cristo en la cruz. Por tanto, esto significa que tú y yo, hermanos, podemos dominar a esa vieja naturaleza. Ella no puede controlarnos, menos, hermanos, a menos, perdón, que tú se lo permitas. Si tú has nacido de nuevo como un creyente verdadero, has permitido que Dios entre a tu corazón por medio de la fe y el Espíritu Santo te haya sellado en el corazón y haya hecho templo de tu cuerpo, entonces tú eres un hijo de Dios verdaderamente. Y como hijo de Dios, hermanos, nuestra vieja naturaleza, aunque la conservamos, porque tenemos este cuerpo, ya no tiene poder, hermanos, sobre nosotros. Ya no tiene poder, a menos que tú se lo permitas. A menos que tú te permitas controlarte. Una de las cosas más difíciles, hermanos, cuando una persona cae en la cuestión de los vicios, el alcohol, las drogas y otras, hermanos, que hay. Lo más difícil es dejar esos vicios, esos pecados. Sin embargo, hermanos, vemos que no es imposible. No es imposible. La palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos. Y tenemos pasajes como, por ejemplo, allá en Filipenses, el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No en sus fuerzas, ¿verdad? Sino en las fuerzas de Cristo. Pero para eso necesitamos rendir nuestra voluntad precisamente a Cristo. Dejar que el Espíritu Santo tome control. Y si yo no estoy dispuesto, si no hay disposición en mí, hermanos, entonces no se puede.
Eso que te tiene atrapado o atrapada, ¿verdad? Es algo que te va a seguir controlando porque está ahí en nuestro cuerpo. Nuestra naturaleza tiene esa tendencia a hacer lo malo. Dice allá en Proverbios, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y tú le dices y tú le reprendes y sufre, ¿verdad? Y se causa daño, pero no comprende, no entiende, no puede dejar eso. Hermanos, es necesario rendir toda nuestra voluntad a Cristo para que Él tome el control en nosotros, en nuestras vidas. Pero si no, hermanos, si no lo hacemos, entonces eso va a seguir controlándonos. Pero si entendemos que esa vieja naturaleza, ese viejo hombre, hermanos, contaminada y viciada por los pecados heredados, hermanos, ya fue crucificado con Cristo en la cruz. Si lo comprendemos, hermanos, entonces podemos dominarlo. Podemos quitarnos ese yugo, hermanos, de esclavitud y podemos ser libres. En Romanos capítulo 6, por favor, vaya ahí en su Biblia, búsquela, por favor, y lea en su Biblia, hermanos, es importante. Qué bueno que usted trae su Biblia en su celular y ahí con más facilidad, ¿verdad? Pero mejor traiga su Biblia físicamente, ¿verdad? Su libro, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios, hermanos. Y dice ahí en Romanos capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto, note la palabra, sabiendo, tienes conocimiento, ya sabes, no lo ignoras, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado, dice, sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Esto, hermanos, tenemos que comprenderlo. Tenemos que asimilarlo en toda nuestra mente, en todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. No lo desconocemos, lo sabemos. Dios nos lo está diciendo. Nuestro viejo hombre, esa vieja naturaleza que te controlaba, ¿verdad? Que te dominaba y que te llevaba conforme a la corriente de este mundo, fue crucificado, está muerto con Cristo en la cruz para que el cuerpo de pecado, dice, sea destruido. Por esa razón, hermanos, no podremos entrar con este cuerpo que tenemos a la gloria. Por esa razón, cuando Cristo descienda, hermanos, a las nubes, dice, los que estemos vivos, los que estén en ese momento en la tierra, hermanos, vivos, serán transformados y recibirán un cuerpo glorificado. Entonces, no nos preocupemos tanto, hermanos. Vamos a tener un cuerpo glorificado, que ya no va a sufrir, no va a padecer. Y en Apocalipsis nos dice que no habrá más sufrimiento, porque ese cuerpo glorificado no podrá ser dañado, hermanos. Hoy nos dan un golpe, ¿verdad? Inmediatamente nos sale ahí un chichón, ¿verdad? La sangre brota. Pero en ese tiempo no se podrá, hermanos, porque tendremos un cuerpo completamente diferente. Porque con este cuerpo no podemos entrar, hermanos, a la gloria de Dios. Está contaminado, está viciado. Entonces, hermanos, ha sido crucificado con Cristo en la cruz. Está muerto, dice el apóstol Pablo. Vaya a los Gálatas ahora, por favor, capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, 24. Y dice la palabra de Dios así. Pero los que son, vea, si lo tiene, léalo conmigo, por favor. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Miren lo que dice Pablo. Dice, los que son de Cristo ya sucedió. Ya pasó, hermanos. ¿Cuándo lo hicimos? En el momento en que aceptamos a Cristo, decidimos por Cristo. En ese momento hemos crucificado la carne con sus pasiones, es decir, con sus deseos. Y luego dice, sigue diciendo, si vivimos por el Espíritu, que es como vivimos ahora, hermanos, ya en Cristo Jesús, dice, andemos también por el Espíritu. Entonces tenemos que comprender, hermanos, que esta vieja naturaleza, estar conscientes que este viejo hombre que poseemos todavía, aunque ya tenemos la nueva, ha sido crucificado con Cristo. Le hemos dado muerte en la cruz, hermanos.
Ahora vivimos por el Espíritu. Como consecuencia de ello, hermanos, como resultado de vivir en el Espíritu, de haber nacido en Cristo de nuevo, hermanos, debemos andar en el Espíritu. Y el versículo 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, porque ya no vivimos en la carne. Ahora debemos vivir en el Espíritu. Esto no es tan sencillo, hermanos, como lo podemos leer, pero lo podemos lograr. Si solamente hay la voluntad dispuesta. Efesios 4, por favor. Dice la palabra de Dios en este pasaje, Efesios capítulo 4, versículo 17, y vamos a leer, hermanos, de manera alternada hasta el verso 24. Dice el 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esto pues digo y requiero, dice el apóstol Pablo, que ya no andes, que ya no andemos nosotros, hermanos, como los otros gentiles. ¿Cuáles otros gentiles? Pues los que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Cómo andan ellos? Dice aquí, andan en la vanidad de su mente, siguiendo sus propios deseos, siguiendo la corriente de este mundo. Dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esta palabra significa una oscuridad tan densa que casi se puede palpar, hermanos. Pero usted y yo hemos sido iluminados en nuestra mente y tenemos a Cristo en nuestro corazón. No debemos andar como ellos. Hermanos, es triste cuando nosotros hemos comprendido que Cristo fue crucificado por nosotros y derramó su sangre ahí, y que nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre también fue crucificado, pero aún así, hermanos, nosotros le damos el poder y la autoridad sobre nosotros y nos sometemos a la voluntad de nuestros propios deseos, y entonces anhelamos hacer y hacemos lo que todo mundo hace. Porque, hermanos, no hemos entendido entonces que morimos con Cristo. Tenemos que aprender esto, hermanos, y comprenderlo bien, porque cuando lo entendemos es cuando podemos entonces dar ese salto en donde el yo lo empezamos a hacer morir. Empezamos a someter, hermanos, ese pecado. Lo empezamos a someter y nos empezamos en ese momento, hermanos, a someter a la voluntad de Cristo, y empezamos a dejar que Cristo empiece a tomar el poder y el control en nuestra vida, en todas las áreas, hermanos. El problema es que lo podemos ilustrar así como en una casa. En una casa, ¿verdad? Cuando recibimos a un visitante, le damos permiso de entrar a lo mejor a la sala, ¿verdad? Y ahí puede pasar tiempo, y quizá le damos permiso a que vaya a la cocina y que entre tal vez al baño, ¿verdad? Pero hay lugares donde no le vamos a permitir que entre, quizá es nuestra recámara. Ese es nuestro lugar preferido, ese es nuestro lugar secreto, ese es nuestro lugar, hermanos, solamente nuestro, ¿verdad? Entonces decimos, mira, tú puedes entrar al patio, puedes ir al jardín, puedes ir a la cocina, ahí está, puedes meter mano al refri, ¿verdad? Lo que tú quieras, pero ¿sabes qué? Este cuarto, aquí no, aquí nada más es mío. Yo.
Y no abrimos ese cuarto, ¿verdad? Y así está Cristo, hermanos, en nuestras vidas. Tiene acceso a varias áreas de nuestra vida y le permitimos andar libremente ahí, pero no en todas las áreas. Hay lugares donde solamente son nuestros y no permitimos que Dios tome el control y decimos, Señor, no, aquí yo. Esto es mío, esto es mi persona, te cedo todo lo demás y con eso es suficiente, ¿verdad? Pero no, hermanos, Dios quiere ocupar todo. No solamente ser el centro, sino de ahí controlar toda nuestra vida, hermanos. Es lo que había hecho con Pablo. Y Pablo no se quejaba de ello, hermanos. Al contrario, Pablo era feliz. En todas las tribulaciones que él vivió y que él tenía, había paz en su corazón. Cuando todos en esa barca, hermanos, que iban hacia Roma, cuando Pablo iba en ese primer viaje, hermanos, encarcelado, preso para consultar, para ir a juicio ante el César. Hermanos, el apóstol Pablo estaba tranquilo, estaba sereno, estaba confiado. Todos los demás estaban completamente asustados, estaban turbados porque estaban en medio de un naufragio, en una tormenta, y lo único que pensaban es que iban a morir. Ya no comieron y estaban debilitados, hermanos. Y Pablo dice, ¿saben qué? Tranquilos, coman, relájense, tranquilícense. Vamos a perder probablemente la nave y eso es todo. Pero nuestras vidas, nadie va a morir. ¿Por qué Pablo podía tener esa tranquilidad, hermanos? Entonces no es malo cuando Dios quiere todo nuestro ser, hermanos, y ocupar nuestra vida y controlar nuestra vida. No, a veces pensamos que nos vamos a perder de muchas cosas, ¿verdad? Es que ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer aquello, lo que nos gusta, lo que nos agrada. Y ciertamente hay cosas que tendremos que cambiar en nuestras vidas. Ciertamente hay cosas que tenemos que someter, hermanos. Pero no te va a hacer infeliz. Al contrario, vas a experimentar una vida diferente, una vida distinta, hermanos. Sometido a Cristo es vivir una vida, hermanos, llena de aventura. Dios te va a llevar, hermanos, por lugares y por caminos insospechados, hermanos, que nunca imaginaste. Si usted supiera, hermanos, dónde nací, crecí y viví y anduve, y llegar aquí, hermanos, en donde yo no me imaginaba que, créame, no es el lugar más precioso para vivir. Pero pensando en esta semana y platicando con mi esposa, le decía, no estamos en un lugar donde podamos jactarnos, ¿verdad? Y vivir en el mejor lugar del municipio de Tlajomulco o del estado de Jalisco. Pero cuando comenzamos a ver, hermanos, las bendiciones de parte de Dios, y empezamos a ver, hermanos, cómo Dios nos ha bendecido a su manera, hermanos, no podemos más que maravillarnos. Porque yo estoy seguro que muchos de ustedes, si no es que todos los que vivimos en este fraccionamiento, quisieran salir huyendo de aquí. Y quisieran vivir en otro lugar, aquí mismo, a lo mejor en Jalisco, pero en otro lugar que no sea este fraccionamiento. Pero no sabe, hermanos, que cuando Dios bendice, no importa el lugar donde estés. Y cuando Dios abre tus ojos y empiezas a ver las bendiciones, hermano, mire, estoy guardando esto para la acción de gracias en la tarde, pero se lo adelanto, mire, por ejemplo, mis hijas, les ha ido bien en la escuela, hermanos. Han tenido buenos maestros. No han sido contaminados, hermanos, por las filosofías de este mundo todavía. Y yo le doy gracias a Dios por ello. Dios nos ha bendecido. Yo veo, por ejemplo, a Camila, hermano, mire, a lo mejor las hermanas que están aquí, hermana Gladys, la hermana Nara, de decir, pues a dónde caímos, ¿verdad? Pero yo estoy bien seguro que Dios las trajo aquí. Y lo que tuvieron que vivir para llegar aquí, hermanos, no fue, sí sufrieron quizá, pero no fue casualidad. Dios tenía un plan. Y Dios nos ha bendecido a nosotros por medio de las hermanas. Ahora tenemos un coro, hermanos, que está siendo preparado, pero tenemos un coro. Mi hija ya puede sentarse a tocar el piano.
Están aprendiendo inglés. Dios nos ha traído a nosotros, estoy hablando de mí. Las bendiciones aquí, hermanos, en este lugar. Pero ¿sabes cuándo Dios te bendice? ¿Cuándo aprendes a tú a ver esas bendiciones? Cuando tú dejas que sea Él quien viva a través de ti. Y no importa dónde te lleve, te puede llevar al lugar más feo, al lugar más peligroso, pero ahí Dios te va a guardar. Vivimos aquí, hermanos, en ese lugar donde estamos. Es un lugar bonito, aunque estamos en medio de lo feo. Pero ese pedacito, hermanos, y yo he platicado con algunos vecinos. Yo les hago ver eso, hermanos, porque donde estamos, a pesar de que le caminamos una cuadra para el otro lado, está horrible. Le caminamos una cuadra para atrás, está feo, ¿verdad? Llegamos allá al otro extremo y está feo, pero llegamos ahí, hermanos, donde vivimos nosotros. Es como un oasis, hermanos, aquí. Es decir, Dios te puede bendecir y Dios va a traer bendición, no importa el lugar a donde te vayas. Si tú solamente te dejas controlar y que el Señor te lleve en su voluntad al lugar donde Él quiera. No importa el lugar donde Él quiera. Pero esto es cuando Él empieza a ocupar, hermanos. Pero para eso, para que Él ocupe el lugar en nosotros, hermanos, necesitamos hacer morir el yo. Porque yo donde quisiera estar, hermanos, no aquí. Yo podría estar predicando, hermanos, en un fraccionamiento de otro nivel quizá, hermanos. ¿Y se imagina usted la vida que podría yo llevar? Pero eso a mí no me interesa, hermanos. A mí me interesa hacer la voluntad de Cristo. Dice aquí, digo pues, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Andan en la vanidad de su mente, andan siguiendo, ¿verdad? Aquello que les interesa, sus propios deseos, su propia vanidad, los cuales dice que después de eso perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, es decir, a los deseos de su carne, para cometer con avidez toda clase de impurezas, toda clase de pecados. Y aquí abarcan los pecados, sobre todo los pecados del cuerpo. Mas vosotros, tú y yo, no hemos aprendido así de Cristo. Entonces, ¿por qué seguir dejando que la naturaleza antigua, hermanos, siga teniendo poder sobre nosotros? Tenemos que hacer morir el yo en nosotros. Para eso hay que entender quién es el yo. Segundo, hermano, dijimos, estar plenamente conscientes que ese yo ha sido muerto, ha sido crucificado con Cristo. Tercero, hermanos, tenemos que aprender a organizar nuestras prioridades. Tenemos que aprender a organizar nuestras prioridades. A mí me molesta mucho, hermanos, cuando oigo a las personas decir, como buen mexicano, dejamos todo al final, ¿verdad? Que las cosas salgan como sea. No planificamos. No somos, hermanos, disciplinados en nosotros mismos para hacer las cosas, para planificar, para organizar. Y entonces, como salga, ¿verdad? Como vaya cayendo, como si fuéramos, quizá, pues, no ofender a los animalitos, ¿verdad? Pero a veces así actuamos. No planificamos, no agendamos, no organizamos, no administramos, hermanos, correctamente. Y entonces defraudamos a Dios porque no somos buenos administradores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer después de entender quién es el yo? De convencernos, hermanos, y comprender que nuestro yo ha sido ya crucificado. Es organizar nuestras prioridades y en el orden correcto, hermanos. Pero en el orden correcto, mire, Dios es el primero. Mateo 6:33 de memoria, se lo saben algunos, dice: a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas esas cosas os serán añadidas. ¿Qué tenemos que buscar en primer lugar? Hermanos, el reino de Dios. Entonces, Dios debe ser nuestra prioridad. El orden correcto de nuestras prioridades no es mi trabajo, no es mi esposa, ¿verdad? No son mis hijos los primeros en mi vida, no. El primero en mi vida es Dios, hermanos.
Por supuesto, la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Que después de Dios, mi esposa, en caso de las mujeres, su esposo, es el que ocupa el siguiente lugar. No son los hijos. Los hijos ocupan el segundo lugar. Porque tú te casaste primero con tu cónyuge, ¿verdad? Los hijos llegaron después. Yo siempre se lo recuerdo a mis hijas, espérense ustedes. Primero está su mamá. Por lo tanto, a su mamá la respetan, a su mamá no le gritan. ¿Por qué? Porque yo la defiendo a ella. Y ella me debe defenderme. Ese es el orden correcto, hermanos. Dios primero, después lo demás. Y cuando Dios es primero, hermanos, se ve. Porque Dios es primero. En todo momento, ¿verdad? Pero cuando no es así, hermanos, entonces aquí está, ¿verdad? La actividad y nosotros en otro lugar. Aquí está la enseñanza y nosotros en otro lugar. Aquí se está haciendo trabajo y nosotros en otra parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra prioridad no es Dios. Y debemos aprender, hermanos, a organizar nuestras prioridades. Prioridad significa aquello que ocupa el primer lugar. Y tenemos que organizarnos, hermanos. ¿Qué es? Mire, a veces le damos tanta importancia a las cosas en este mundo que, por ejemplo, para el trabajo, si llueve, si truena, si relampaguea, yo no fallo el trabajo. Ahí estoy. Para la escuela, no importa que se inunde. Yo, si hay clases, yo soy responsable y yo estoy en la escuela, pase lo que pase, ¿verdad? Pero para estar en el lugar donde la congregación se reúne, ¿verdad? Para alabar a Cristo. Y nomás vemos la nube que amenaza, no, va a llover, ¿verdad? Y las calles de Chulavista son un queso gruyere, ¿verdad? Y ahí nos quedamos y se nos poncha la llanta y la suspensión se nos daña y ¿para qué queremos? Mejor no. No es nuestra prioridad Dios entonces, ¿verdad que no? Somos nosotros, o es nuestro vehículo, o es nuestra familia. Tenemos que aprender a organizarnos, hermanos. Dios es el que ocupa el primer lugar y después todo lo demás. Cuando organizamos, priorizamos, hermanos, las cosas funcionan mejor. Si tú te organizas tu día, ¿verdad? En la mañana te levantas temprano, haces tu devocional, ¿verdad? Te preparas para lo que viene durante el día. Mira, hasta te va a sobrar tiempo. Pero cuando no andas a las carreras por aquí, por allá, se te hizo tarde, se te olvidó, te tienes que regresar. Y es un desastre tu vida. Y lo malo es que no solamente tú eres el único que está ahí haciendo un desastre en tu propia vida, sino que también lo trasladas a otros. Porque con aquel que quedaste de tener una reunión o de platicar o de estar, ¿verdad? Ya lo hiciste retrasarse cuando él llegó temprano. Por eso aquí nunca empezamos tarde, hermanos. Yo veo en la escuela, ¿verdad? En la escuela te dicen, te damos 10 minutos de tolerancia. ¿Tolerancia? Si me dicen a las 8, yo estoy a las 8. ¿Por qué me van a dar tolerancia, verdad? Claro que si se te hace tarde porque se te ponchó la llanta, fueron cosas imprevistas que no sabías que iban a suceder, ¿verdad? Y te detuvieron por alguna razón. Pero por eso, ¿verdad? Priorizamos. Por eso salimos más temprano, por eso llegamos temprano, hermanos. Pero como buenos mexicanos, no. Hay que ser buenos creyentes, hermanos. Y un buen creyente no es buen mexicano. Un buen creyente es responsable. Organiza tus prioridades. Y cuarto lugar, mantente firme en esa decisión. Tenemos que mantenernos, hermanos, firmes. Mire, es la única manera en que nosotros podemos hacer morir el yo. Si entendemos, ¿verdad? Que el yo, hermanos, ¿quién es? ¿Quién es que ocupa ese lugar, el centro de nuestra vida? Que ese yo ya ha sido crucificado en la cruz con Cristo y organizamos nuestras prioridades, hermanos. Y luego de eso nos mantenemos firmes en eso. Vamos a someterlo y vamos a hacer morir el yo en nosotros. Cuando empiezas a hacer morir el yo, entonces Cristo va a ir tomando fuerza en tu vida y Él te va a dar la victoria
sobre cada pecado, hermano. No hay pecado que no puedas vencer. No hay vicio que no puedas vencer. Podemos someter a nuestra carne, porque nuestra carne ha sido, hermanos, crucificada en la cruz con Cristo. Regrese ahí a Gálatas, por favor, 2:20. Pablo decía, con toda autoridad, con toda convicción, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esto Pablo le decía porque en el contexto, hermanos, el apóstol Pablo había reprendido a Pedro, quien andaba simulando, andaba actuando de manera hipócrita, porque comía con los judíos, comía con los gentiles, pero después él se retraía para no ser juzgado, señalado, criticado. Entonces Pablo lo confronta y quizá esto que estamos leyendo es parte de la conversación que tiene con Pedro, y a Pedro le está diciendo: Pablo, mira, yo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Quizá estas eran palabras para el apóstol Pedro que ahora podemos aplicar a nuestras vidas. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Número 1, dijimos, necesitas hacer morir el yo en ti. Y número 2, hermanos, el resto de vida que tengas, el resto de vida que Dios te dé, debes vivirlo en la fe del Hijo de Dios. Dice Pablo ahí, y lo que ahora vivo en la carne, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo que tengo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Primera de Pedro 4:3. Dice la escritura, hermanos. Si lo tienen, léanlo también conmigo. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya el tiempo pasado, baste ya, dice ahí, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, es decir, vivir como ellos. Que ya haya sido suficiente lo que viviste, si es que viviste o no viviste, y si no lo has vivido, ni lo anheles, porque no sabes lo que vas a sufrir y las marcas que vas a traer en el alma y en el corazón. No hay, hermanos, como no experimentar la vida de este mundo, porque los que hemos experimentado la vida de este mundo sabemos lo horrible que suele ser, hermanos. Pero Pablo dice, bueno, baste ya. Eso que has hecho antes, eso que viviste, eso que experimentaste, que ya sea suficiente. Ahora tenemos que vivir de una manera distinta, una manera diferente. En el versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta, el tiempo que queda, que nos queda de vida, o que quede de aquí hasta que Cristo venga, no vivir, dice ahí, en la carne y conforme a los deseos desmedidos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esto es, hermanos, o esto significa vivir por fe, dejando que sea Jesús, es decir, Dios mismo, hermanos, dirigiendo nuestros pasos. Dios, hermanos, dirigiendo nuestros pasos. Dios, hermanos, controlando nuestros pensamientos. Dios, hermanos, influyendo en nuestros planes. Que sea Dios. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, vaya ahí por favor, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Somos una nueva masa, dice ahí. Quítate esa vieja levadura, ese hábito, ese pecado, esa carne que te controla, ese yo. Hay que desecharlo, hermano, de nosotros. Gálatas 5:16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos, hasta el versículo 18.
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Mire, es difícil eliminar un hábito pecaminoso en nuestras vidas. Aquellos que están luchando con algún hábito, se recuperan y lo controlan, pero días después, hermanos, vuelven a lo mismo, ¿verdad? Porque eso se rehúsa a morir, la carne se rehúsa a morir. Y te pide, y te dice, quiero. Y tú aguantas y tú soportas, pero después en un momento de debilidad, cedes una vez más y vuelves a lo mismo. Y cuando estás ahí, ¿verdad? Y estás en el pecado, y cuando ya empiezas a sentir esa culpa, y te empiezas a sentir sucio, y te empiezas a sentir inútil, y sientes que no sirves para nada, que no tienes fuerza, que Dios no está contigo, y entonces te vas sumergiendo más, pero al rato hay algo que te dice, no, tú puedes, y te vuelves a levantar y lo vuelves a someter, pero después vuelves a caer a lo mismo. Pero si tú persistes una y otra vez, y si tú luchas, como dice Santiago capítulo 4, dice, vaya ahí por favor, Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. Y tú crees estas palabras de Dios en tu corazón y las aplicas a tu vida, créeme, vas a vencer eso que te derrota cada día. Eso que te vence cada día, tú lo vas a someter porque te estás sometiendo a Cristo, pero debes estar dispuesto. Debe haber disposición y un deseo, hermanos, férreo en tu corazón. Dice ahí, hermanos, el versículo, sométete pues a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Pero ¿qué necesitas? Comenzar a someterte a Dios. Y no darte por vencido. Tienes que permanecer firme. Tienes que mantenerte firme en esa convicción. Y si tú vuelves a someterte a Dios y lo vences y lo sometes y una y otra vez hasta que logres darle muerte. Si tienes un animal en casa, ¿quieres matarlo? Nomás no le des de comer. Se va debilitando y se va muriendo hasta que finalmente muere. Si digo, no me crean tan cruel, ¿verdad? Nunca lo haría yo. Una plantita, no le eches agua, déjalo sin agua. Y aguanta 1 o 2 días, ¿verdad? O 3 días, depende cómo esté el ambiente. Pero se empieza a marchitar, se empieza a debilitar y se muere. ¿Qué necesita la plantita para vivir? Le echas un chorro de agua y la plantita una vez más reverdece. Así tuvimos una planta por meses. Mi esposa la puso en el patio. Ahí la teníamos. Yo llegaba y le echaba agua porque estaba bien marchita, se le olvidaba a mi esposa echarle agua y la planta reverdecía, hermanos, y cobraba fuerzas y se levantaba. Luego se me olvidaba a mí, mi esposa también, o salíamos y no nos olvidábamos de la planta, hermano, y la encontrábamos toda marchita, muriéndose. Le echábamos agua y otra, hasta que un día se nos murió. ¿Sabes qué? Si no alimentas tu hábito, si no alimentas a tu carne, si no alimentas a tu yo, si no alimentas tu pecado, lo vas a matar de hambre. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Matarlo de hambre. Porque ya está vencido, ya está muerto con Cristo. Solamente que nosotros le estamos alimentando y alimentando. Aléjate de aquello que lo alimenta. Debemos vivir, hermanos, no conforme a la carne, como dice ahí en Gálatas. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Es contra el Espíritu. Primero los Corintios. Romanos 8:37. Romanos 8:37, por favor, vayan ahí y lean el versículo 37.
Dice el apóstol Pablo en el texto que estamos estudiando, Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Necesitas, primero dijimos, hacer morir el yo en ti. Segundo, el resto de vida que tengas, el resto de vida que Dios te dé, o el resto hasta que Cristo venga, necesitas vivirlo en la fe del Hijo de Dios. Y la razón principal es porque Cristo nos amó, nos ha amado con tal amor. ¿Qué dice ahí, hermanos, en Romanos 8:37? Por medio de aquel que nos amó. Esa es una razón suficiente, hermanos, que Cristo nos haya amado a ti, a mí. Es razón suficiente para querer someter al yo, para querer dar muerte al yo, hermanos, y dejar que Cristo viva en mí. Porque Él nos amó. En el capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice también Gálatas 2:20 al final, me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Efesios capítulo, en Gálatas 1:4 primero, dice el texto, hermanos, Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cristo se entregó a sí mismo, dice, por nuestros pecados para librarte a ti y librarme a mí de este presente siglo malo porque nos está destruyendo. Y en Efesios capítulo 5 dice el versículo 25. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a quién. ¿Y quién es la iglesia? Tú eres la iglesia, entonces Cristo te amó. Dice, y se entregó a sí mismo por ti. Hermanos, ¿qué más razón necesitamos o necesitas para hacer morir en ti el yo? Y de aquí en adelante, de aquí hasta que Cristo te permita, el resto de vida que Dios te dé, vivirlo por fe en Cristo. Si no es el amor, hermanos, de Cristo, su entrega y el rescate que hizo por nosotros. Razón suficiente para que estemos dispuestos a hacer el morir el yo. Y entonces, hermanos, concluimos que solo entonces, en este preciso mes de septiembre, que es el mes conocido como el mes patrio, hermanos, aunque el grito es ¡Viva México!, los creyentes podremos gritar que viva Cristo en mí.